Yo hice un comentario que me costó mucho en términos del presidente y demás cosas. Yo lo que dije es que sería una tragedia, y lo sigo pensando, sería en futuro una tragedia que la primera mujer presidenta con las características de Claudia fuera lo que está planteándose, que fuera una extensión del presidente y que el presidente eventualmente, si así lo decide, pudiera tener influencia en un gobierno donde ya no debería tenerla. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Antes de continuar con la información les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Vanessa Romero, abogada y analista política, pone en su lugar a Carmen Aristegui y le da una buena lección, pues tal parece que para ella el mandato popular legitimado en las elecciones pasadas no importa y no debería tomarse en cuenta para la reforma al Poder Judicial. Veamos lo que pasó. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada. Al contrario, un gusto que estés aquí, Vanessa. ¿Qué tipo de circunstancia tiene que venir para que entonces el gobierno de Claudia Sheinbaum, envíe la señal de que será el gobierno necesario para gobernar un país como México? Primero, entender que este momento es único en nuestra historia porque nunca hemos tenido una transición, digamos, tan suave, tan tersa como la que aparentemente vamos a ver. No solo porque forman parte del mismo movimiento, del mismo partido, porque ya lo habíamos tenido antes entre Fox y Calderón, pero pues para nadie es secreto que no eran santos de su devoción el uno del otro. Sí. Entonces, bueno, a ver, la de Peña fue tercísima. Vaya. Pero eso implicó la remoción de todos los funcionarios que estaban en él, ¿no? Fue una entrega por anticipado, hay que recordarlo, porque dijiste algo importante. Desde luego está siendo tersa en este momento, pero esta de Peña fue... Sí, desapareció una vez que hubo presidente electo. Entregó el poder electo. Antes de tiempo. Aquí está, usted ganó, con permiso, ya me voy. Y le entregó las llaves por anticipado, casi. Pero bueno, lo que no es especulación, Bill, fue lo que pasó ayer con los empresarios, que estará bueno escuchar tu análisis, porque bueno, al final de cuentas está una inquietud importante y el sector empresarial se ha manifestado al respecto, y por eso fue importante ver qué pasaba con el Consejo Coordinador Empresarial. Se reunió ayer la presidenta, virtual presidenta de México, y bueno, pues el tema de la reforma fiscal, sí, que dijo que no habrá, pero la reforma al sistema de justicia, pues acabó mandando un mensaje para atemperar los ánimos. Y bueno, ¿qué te pareció el encuentro en tu análisis general? Lo que le dicen los empresarios son básicamente dos cosas. Estamos de acuerdo con la reforma judicial, pero estamos de acuerdo para sentarnos a platicar con ella. Entonces, aquí yo creo que... Con una reforma. Estamos de acuerdo con una reforma. Hay que ver cuál. Entonces, tenemos dos elementos de análisis. Primero, lo que ya ha mencionado con absoluta claridad Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel, y es la elección directa de ministros, magistrados y jueces. Entonces, ahí yo no creo que exista forma de recular. La negociación estará en los cómo y en los cuándos. Bueno, estamos frente a un tema que es parte central de la discusión. Si dices eso va porque va, pues entonces estamos aquí diciendo, entonces, ¿qué parte sí es discutible? Yo era de Tenía las que ser discutible todo, ¿no? Claro, yo era de las que pensaba que podía existir una decisión salomónica en donde solo íbamos a elección directa de ministros y después sometíamos un control disciplinario mucho más profundo a magistrados y jueces, y quizá quedaban ambos bandos contentos. Leyendo sin necesidad de interpretar lo que dice la presidenta, la virtual presidenta electa y el presidente, es que no hay margen de interpretación. Inclusive en la reunión que tuvo con legisladores, Claudia Sheinbaum lo dejó así perfectamente claro. Este es el mandato popular y no hay forma de recular. De nuevo, yo creo que el matiz que tranquiliza a los empresarios está en dame certeza del diagnóstico de por qué las soluciones van a funcionar. Pero antes de esto, déjame un segundo sobre el mismo tema, déjame retomar. Estás diciendo, el presidente y la futura presidenta dicen categóricamente que eso va porque consideran que el mandato popular está ahí con la votación, y que la votación dice, o que se debe interpretar, que los 36 millones de votos fueron para que ocurrieran cosas como esta. Esa es una interpretación de ellos, sí. Y por lo tanto la decisión política está pues dicha públicamente de esta forma. Pero entonces aquí tenemos ya el tema de que el Congreso, damos por hecho que ahí van a decir sí lo que diga Claudia y sí lo que diga AMLO, y no habrá Congreso donde se discuta si sí o si no. Fíjate, ya en automático estamos aceptando que porque AMLO y Claudia dicen que sí, será así. A ver, los legisladores también responden al mandato popular, y el mandato popular fue precisamente ese. Entonces me sorprendería
que hubiera una reacción negativa por parte de los legisladores. Por supuesto que veremos votos en contra, bastantes votos en contra. Yo creo que es un tema una discusión donde diga sí o no a esto, pero ya decir que sí antes de discutirlo. No, de acuerdo. Y así es como debería funcionar el contrapeso del legislativo. Y el Parlamento abierto. Claro, lo que hemos visto en el pasado es que el mandato popular es tan claro para unos como para otros, ¿no? Siempre se ha intentado ver como una relación vertical entre el presidente y el legislativo, y no entendemos quizá que es una cosa más horizontal del mandato popular con esos dos poderes. Bueno, podemos interpretar de diferentes maneras, pero aquí el tema va a ser si efectivamente sucede eso. Bueno, aquí estamos hablando de un cambio drástico, una reforma profunda en donde la discusión sigue abierta sobre si es la mejor idea o no. Tú misma tienes, claro, como tú lo has dicho, cierta duda respecto a que esto pueda ser buena idea. A mí me parece que es pésima idea, a mí en lo personal, pero es mi opinión, como la de muchos otros. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, déjame agregar este elemento a la mesa. Tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente de Bolivia, bueno, uno de los personajes que tiene una opinión pues crítica respecto a la experiencia misma de Bolivia, y decía, es que lo que ha ocurrido aquí es que esta decisión de llevar a votación a los jueces ministros en Bolivia, pues fue una idea desafortunada. La palabra que utilizó el expresidente es desafortunada, porque dice, la mayoría del Congreso, que era de un signo político, bueno, acabó partidizando y acabó politizando la designación de quienes ocuparon y ocupan el Poder Judicial en Bolivia. Por eso preocuparía que sea una decisión absolutamente tomada y sí o sí interpretar que 36 millones de personas dijeron sí queremos que se vote a las personas. La encuesta, pues yo la pondría en otro lado. Yo reitero que a mí, en mi concepción de abogada formada por juristas, me causa muchísima disonancia, pero también reconozco que no hemos encontrado el cómo... ¿Disonancia es que no estás de acuerdo? No, me causa ruido. A mí, en mis estructuras mentales, me causa ruido que votemos a los jueces. Dicho eso, también creo que no hemos encontrado el cómo sí. Como si desligar las resoluciones jurisdiccionales de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, oligárquicos, de la política también, del dinero, del control territorial. La verdad es que no lo hemos encontrado. Sí. Se nos pone muy a la vista este caso de Bolivia y me parece importantísimo que se nos ponga en la cara cómo uno de estos ejercicios puede salir mal. A mí me preocupa que este ejercicio de Morena sea tan intempestivo que terminemos peor que como estamos, ¿no? Difícil, ¿no? Ese es el tema, por eso hay que hacerlo bien. Por eso hay que hacerlo bien. No, entonces veamos estas experiencias que lo han hecho mal, pero también hay otros ejemplos en donde sí funciona y de los que quizá no se habla suficiente, por ejemplo, Estados Unidos. Venga. Estados Unidos, en términos locales, la mayoría de sus estados eligen popularmente a sus jueces locales. Y es un poco más grave en lo federal, porque el Ejecutivo Federal en Estados Unidos propone a todos los jueces federales y los ratifica el Senado por mayoría simple. ¿Lo ratifica o no? Lo ratifica o no. Vaya, si propusiera eso Morena, nosotros estaríamos aún más alarmados porque estaría siendo controlado por el partido político en el poder. Es decir, llegamos a la misma crítica que se realiza con Morena. Pero bueno, me parece que sin duda, pues la experiencia boliviana, por mil razones, es importante escuchar. Y por eso cuando se habla de Parlamento abierto, pues bueno, vamos a ver qué sí, qué no funcionó. Rodríguez Belcé, el expresidente boliviano que nos dio la entrevista ayer, que además de ser expresidente, fue presidente de la Suprema Corte. Es decir, es una figura reconocida, sin duda, incluso fue embajador en tiempos de Evo Morales, es un abogado muy connotado, digamos así, es una figura técnicamente especializada y por eso era importante hablar con él y por eso la entrevista que nos dio ayer la reconocemos mucho. Y es importante lo que él fue planteando al respecto de manera muy pausada, porque al final de cuentas dice, bueno, esto fue lo que nos ha pasado y yo no me... Digo algo así como, no me extrañaría que en algún punto Bolivia haga algo para revertir lo que hicimos en esta materia. Entonces, México, que está en su asunto, pues tiene que observar en este caso a Bolivia, tú dices en Estados Unidos. Yo no sé si en otros países, yo he llegado a oír a alguien que menciona a Suiza, a Japón. No conozco más que la mención del tema, pero si se va a hacer algo así, tiene que ser impecable porque se está jugando un cambio drástico al Poder Judicial que desde luego tiene que ser revisado y reformado para bien. Y nuestro objetivo,
porque la verdad es que la mayoría de los analistas lo están poniendo como una venganza, un castigo el presidente López Obrador, entonces ahí no hay criterio de medición de éxito final. El objetivo es eliminar la corrupción en el Poder Judicial y hacerlo más efectivo de cara a la ciudadanía. También debe decirse que la reforma Andrés Manuel no resuelve por entero, y lo sabemos, la justicia local. Necesitaremos la reforma de Claudia Sheinbaum, que no sabemos si va a venir en septiembre, si la va a hacer suya Andrés Manuel, si algún legislador la va a presentar, porque hoy solo es una propuesta de campaña. Esa es la que necesitamos para que mejore nuestra justicia del día a día. Y bueno, pues con los empresarios ayer, ¿qué piensas? El mensaje que deja Claudia Sheinbaum hacia empresarios que han planteado preocupaciones y se lo dijeron ahí. A ver, es verdad que le plantean algunas preocupaciones, tampoco hacen un particular énfasis en la reforma judicial, y es más, le especifican: nosotros te ofrecemos $42 mil millones para los proyectos, confiamos en tus proyectos. Bueno, 42 millones de inversiones, claro, de inversiones privadas que anuncian habrán, que esperemos que sucedan. Y también inversiones en proyectos públicos. Vaya, hay una confianza, creo yo, generalizada por parte del sector empresarial en la gestión de Claudia Sheinbaum. Parece que también esta transición de Andrés Manuel López Obrador, un personaje mucho más beligerante, y Claudia Sheinbaum, este personaje naturalmente más disciplinado, más científico, más tranquila, da esa certidumbre a los mercados. Es cierto que esta última colita, el sexenio de López Obrador, será quizá la más ruidosa de su sexenio, la de la reforma judicial. Yo preveo que él querrá gastarse su capital político, su gran popularidad en esta última reforma antes de irse, para evitarse la Eso es lo que da, desde luego ese es el mensaje que manda, ¿no? Sí. Está el tema, bueno, no sé si tienes algún comentario, porque sería importante saberlo si has analizado el tema de la discusión sobre la sobrerepresentación en el Congreso. Hay toda una discusión al respecto. Ya vimos que el Tribunal Electoral pues ya validó el criterio del INE para la distribución de plurinominales, y bueno, pues aquí una discusión de voces como la de Jorge Alcocer u otras voces que están señalando. Jorge utiliza el concepto de fraude a la Constitución, pero bueno, más allá de esa definición que hace el especialista, es un tema al final de la historia. Que esta sobrerepresentación ya la habíamos visto antes, no se habían quejado antes cuando les era benéfica. La Constitución me 2015, 2018. Y me parece que la Constitución es bastante clara y habla de sobrerepresentación por partido. Y un argumento, a ver, creo que hay que volver a discutir ese artículo, ¿no? Como siempre, ya muerto el niño, tapamos el pozo. Pero también recordar que las coaliciones se pueden deshacer. Entonces, nada le garantiza a Morena que va a tener al Verde y al PT como aliados eternos, ¿no? ¿Tú Por eso crees? Está pensado. Pues eso está muy difícil que ocurra. ¿Te imaginas esa...? Pues con la fuerza que ahora tiene el Verde, yo creo que tiene bastantes incentivos para querer crecer un poquito más. Pues ahora, ¿quién es su competencia? Movimiento Ciudadano tiene muy poquitos legisladores. Así que estamos en esta transición, que es la que nos toca vivir en 2024, y veremos cómo terminan las cosas pues con esto, que al final de cuentas, en la historia de México, el cambio de un gobierno hacia otro siempre iba acompañado de un tipo de ruptura entre el que se iba y el que llegaba, y aquí está, bueno, viéndose si eso va a ocurrir o no en algún punto de la historia, que esa pregunta ni tú ni yo la respondemos. Así es. Porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, lo que es cierto es que va a haber menos ruptura que las que estamos acostumbrados. Y eso traerá aparejados todos estos calificativos que ya hemos visto en contra de Claudia, de que si es el títere, que si es la calca. No sé qué tendremos que ver para considerarla emancipada o una presidenta autónoma como que forma parte del movimiento. Bueno, tendremos que ver. Yo hice un comentario que me costó mucho en términos del presidente y demás cosas. Yo lo que dije es que sería una tragedia, y lo sigo pensando, sería en futuro una tragedia que la primera mujer presidenta con las características de Claudia fuera lo que está planteándose, que fuera una extensión del presidente, y que el presidente eventualmente, si así lo decide, pudiera tener influencia en un gobierno donde ya no debería tenerla. Esa situación, desde luego, Claudia pues ha ido sorteando la circunstancia, y el tema de la reforma judicial va a ser sumamente importante porque ella habló abiertamente de parlamento abierto. Y parlamento abierto es parlamento abierto para la reforma judicial y las demás reformas. Y eso es lo que se va a ver. Y entonces ahí es en donde veríamos, creo yo, a un presidente de la República como López Obrador, que está mandando el mensaje. El mandato es que voten a los ministros. El mandato de las millones de personas es para esto. Y sí, es un mandato que está implícito en lo que fue el triunfo de Claudia Sheinbaum.
pero también es claro que el Congreso debe abrirse a una discusión porque lo que se está jugando es muchísimo y esa reforma y las demás tienen que ser reformas verdaderamente discutidas. Sí, lo que añadiría es todas las personas que tienen esta inquietud, si Claudia va a ser verdaderamente independiente, que piensen en qué parámetros les funcionan para determinar que efectivamente es un ente autónomo. Vaya, ¿qué resultado del Parlamento abierto nos va a demostrar que sí es autónoma? O sea, sí va... Que lo haya. Que haya Parlamento abierto. Si lo hay, ya estamos. Bueno, eso claramente lo va a ver, ya lo están organizando la Cámara de Diputados. Lo que me refiero es, ¿cuál es el resultado de ese Parlamento abierto? Es que acuérdate que hubo alguien que dijo, los vamos a oír, ¿eh? O sea, el Parlamento, sí, los vamos a escuchar, pero sonó a que vengan a decir, pero no vamos a hacerles caso. Pero lo que es cierto es que esa reforma todavía le falta por pulir muchos detalles técnicos, como te decía, los criterios cualificatorios de los jueces, que necesariamente tienen que salir del Parlamento abierto. Entonces, pensar en cuál es el parámetro que yo busco para convencerme de que Claudia es autónoma, cuál es el parámetro que busco para entender que el Parlamento abierto fue fructífero. Pues que sea fructífero. Cuando sea lo veremos. Sí, pero ¿cuál es el criterio? O sea, que bueno, ya es un tema opinable, ¿no? Es un tema opinable, no hay algo que vea una medición exacta ni matemática, pero digamos que haya Parlamento abierto, tiene que pues demostrarse que el Parlamento abierto que fue tal cosa. Entonces, bueno, ya iremos viendo, Vanessa, de todo esto. Por lo pronto, gracias por estar aquí como siempre.